Cada noche, sin pedirlo, sin entenderlo, tu cerebro construye un mundo, no una imagen borrosa, un mundo completo, con texturas, con voces, con miedo, con personas que reconoces, con lugares que no existen. Y mientras estás ahí dentro, no sabes que es mentira. Lo vives como si fuera real, tan real como esto, ahora mismo. Y luego despiertas y se va. ¿Por qué ocurre eso? Parece una pregunta sencilla. Llevamos décadas estudiando el cerebro con tecnología cada vez más sofisticada. Escáneres de resonancia magnética, electrodos, mapas neuronales de una precisión increíble. Y la respuesta honesta es, no lo sabemos. No del todo, no en el fondo. Y eso me parece una de las cosas más fascinantes que existen. Lo primero que hay que destruir es la idea de que dormir es descansar, que el cerebro se apaga, que hace silencio, que se toma un respiro. No. Durante la fase que se llama sueño REM, y REM viene de Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos, porque tus ojos se mueven debajo de los párpados como si estuvieras mirando algo. Durante esa fase, el cerebro está casi tan activo como cuando estás completamente despierto. El consumo de glucosa es alto. Las neuronas disparan en patrones complejos. Hay regiones que se activan más que en vigilia. Y aquí viene algo que me parece perturbador desde el primer momento que lo entiendes. Mientras tu cerebro vive todo eso, tu cuerpo está paralizado. No paralizado por accidente, paralizado por diseño. Hay una señal activa que el tronco encefálico envía a la médula espinal para inhibir el movimiento muscular. Tu cerebro está experimentando persecuciones, caídas, vuelos, conversaciones, y tu cuerpo no puede moverse. El sistema lo desconecta a propósito. ¿Por qué? La respuesta obvia es para que no actúes los sueños, para que no saltes de la cama cuando sueñas que corres. Y cuando esa señal falla, que a veces falla, la gente efectivamente actúa sus sueños. Se levanta, se mueve, a veces se lastima. Se llama trastorno de conducta del sueño REM. No es cómico. Es la demostración de que el sistema de paralización existe precisamente porque sin él, el sueño se volvería físicamente peligroso. Entonces ya tenemos algo raro. Un cerebro que se activa intensamente en un cuerpo que se bloquea a sí mismo para no responder. Eso no es descanso. Eso es algo completamente diferente. Bien, entonces el cerebro está activo. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo? Hay varias teorías, y quiero ser honesto contigo. Ninguna es la respuesta completa. Cada una captura algo real, y ninguna cierra la pregunta. La primera es la teoría de consolidación de memoria. Durante el sueño, el hipocampo, que es una región clave para la memoria, reproduce secuencias de activación neuronal que ocurrieron durante el día, como rebobinar una película a alta velocidad. El propósito sería transferir esas memorias a la corteza cerebral para almacenamiento a largo plazo. Los sueños, en esta versión, serían el ruido que percibes mientras ese proceso ocurre. Subproducto de la edición. Hay evidencia para esto. Si a personas se les enseña una tarea y luego se les priva de sueño REM, su rendimiento al día siguiente es peor. Los patrones de activación neuronal durante el sueño se parecen a los patrones que ocurrieron durante el aprendizaje. Las ratas que aprenden un laberinto durante el día reproducen esos patrones neuronales mientras duermen. Pero si los sueños son solo ruido de consolidación, ¿por qué son tan elaborados? ¿Por qué tienen narrativa? ¿Por qué aparecen personas que no viste ese día? Lugares que no existen, situaciones que nunca viviste. Segunda teoría, simulación de amenazas. Esta viene del neurocientífico finlandés Antti Revonsuo. La idea es evolutiva. El cerebro, durante el sueño, practica. Simula situaciones de peligro
persecuciones, caídas, conflictos, para que cuando ocurran en la realidad, la respuesta sea más rápida, más efectiva. Un simulador de vuelo sin las consecuencias del accidente real. Y sí, si piensas en tus sueños, una fracción desproporcionada son amenazantes, caídas, alguien que te persigue, llegar tarde a algo importante, perder algo. La emoción dominante en los sueños, globalmente, es la ansiedad. Pero la teoría no explica los sueños tranquilos, no explica los sueños creativos. Hay compositores que escucharon melodías en sueños, matemáticos que encontraron soluciones. Kekulé, supuestamente, soñó con una serpiente mordiéndose la cola y entendió la estructura del benceno. Tercera teoría, regulación emocional. Durante el sueño REM, los niveles de noradrenalina en el cerebro, que es la molécula asociada al estrés y la alerta, caen a casi cero. Esto crea una ventana única. El cerebro puede reactivar memorias emocionalmente intensas, procesarlas y recontextualizarlas sin el peso fisiológico del estrés. Matthew Walker, investigador del sueño en Berkeley, lo llama terapia nocturna. El sueño REM como un proceso de sanación emocional automático. Hay datos que lo apoyan. Personas con PTSD tienen sueños REM perturbados. La noradrenalina no baja lo suficiente. El procesamiento emocional se interrumpe. Un medicamento que bloquea la noradrenalina, la prazosina, reduce las pesadillas en pacientes con trauma. La conexión es real. Pero sigue sin responder la pregunta fundamental, porque hay algo que todas estas teorías evitan, algo que está justo en el centro del problema y que nadie sabe cómo tocar. ¿Por qué hay una experiencia? Puedo explicarte qué neuronas se activan durante un sueño. Puedo mostrarte los patrones de ondas cerebrales. Puedo correlacionar la actividad del hipocampo con el contenido emocional del sueño. Puedo hacer todo eso con una precisión técnica impresionante. Pero no puedo explicarte por qué esa actividad neuronal produce algo que se siente como algo. ¿Por qué hay una perspectiva ahí adentro? ¿Por qué hay un tú que vive el sueño? Esto tiene un nombre en filosofía de la mente: el problema duro de la conciencia. Lo formuló David Chalmers en los años 90 y sigue sin resolverse. La brecha entre el proceso físico, neuronas disparando, cargas eléctricas moviéndose, sinapsis liberando neurotransmisores, y la experiencia subjetiva, el sabor del café, el color rojo, el miedo en un sueño. Los sueños lo hacen todavía más extraño, porque la experiencia ocurre en ausencia completa de input externo. No hay luz entrando por los ojos, no hay sonido llegando a los oídos. El cerebro no está respondiendo al mundo. Está generando el mundo desde adentro, fabricando realidad de la nada. Y esa realidad fabricada es suficientemente convincente como para que, mientras estás en ella, no sepas que es fabricada. Eso es lo que me detiene. Eso es lo que encuentro profundamente extraño. Miremos por un momento la física de lo que pasa. El cerebro no piensa con partículas individuales. No hay una neurona que tenga un pensamiento. El pensamiento emerge de patrones, de oscilaciones eléctricas colectivas que se propagan por millones de neuronas en sincronía, lo que llamamos ondas cerebrales. Durante el sueño REM, el hipocampo genera ondas teta, lentas, rítmicas, entre 4 y 8 ciclos por segundo. La corteza prefrontal y otras regiones muestran actividad gamma, rápida, de alta frecuencia, asociada a procesamiento cognitivo complejo. Y estas regiones se sincronizan de maneras que no ocurren igual durante la vigilia. Hay algo físicamente notable aquí. El cerebro soñador es un sistema que se autoorganiza, sin instrucciones externas, sin estímulos del ambiente. Genera coherencia interna, millones de neuronas pulsando en patrones coordinados, como un oscilador que encuentra su propia frecuencia natural. Esto ocurre también en otros sistemas físicos.
grupos de luciérnagas que sincronizan su destello sin señal central, péndulos que colgados de la misma viga eventualmente se balancean juntos, el corazón cuyas células marcan ritmos coordinados sin que nadie se los ordene. La sincronía emergente es un principio físico real, y el cerebro soñador es quizás el ejemplo más elaborado que existe. Pero, y aquí está el límite honesto de lo que sabemos, la sincronía describe el cómo, no dice nada sobre el qué se siente. La pregunta de si la conciencia es una propiedad emergente de esa sincronía, o si la sincronía es simplemente la sombra física de algo que no tenemos herramientas para entender todavía, esa pregunta está abierta, completamente abierta. Hay un hábito en la ciencia, y no lo digo como crítica, lo digo como observación, de confundir nombrar con entender. Le ponemos nombres a las cosas: sueño REM, ondas teta, consolidación de memoria, simulación de amenazas. Y los nombres son útiles. Los nombres nos permiten comunicarnos, construir sobre el trabajo de otros, hacer predicciones. Pero los nombres no son explicaciones. Sé que durante el sueño REM, el hipocampo reproduce patrones del día. No sé por qué eso genera una narrativa con personajes y emociones. Sé que la noradrenalina baja durante esa fase. No sé por qué eso está ligado a la experiencia de tener miedo en un sueño. La neurociencia está, en cierto modo, donde estaba la física antes de la mecánica cuántica. Tenemos fenómenos bien documentados, tenemos patrones robustos, tenemos herramientas de medición extraordinarias y tenemos un vacío conceptual enorme en el centro. Una pregunta que nuestros modelos actuales no pueden tocar. ¿Qué es la experiencia subjetiva? ¿Cómo surge de la materia? No lo sé. Y eso, no como frustración, sino como hecho, me parece la posición intelectualmente correcta. Entonces, ¿por qué soñamos? Probablemente por varias razones a la vez. Probablemente consolidamos memoria y procesamos emociones, y practicamos respuestas ante amenazas, y hacemos todo eso simultáneamente, porque el cerebro es un sistema complejo que no hace una sola cosa a la vez. Pero hay algo más importante que quiero dejarte. Los sueños son la demostración más directa, más personal, más imposible de ignorar, de que el cerebro construye realidad. No interpreta realidad, no recibe realidad pasivamente, la construye. Toma señales del ambiente, las procesa, las filtra, las colorea con memoria y emoción y expectativa, y entrega una experiencia. Y durante el sueño, cuando las señales externas desaparecen, el sistema sigue funcionando, sigue construyendo con lo que tiene adentro. El resultado es un mundo que no existe y que mientras estás en él, existe completamente. Ahí está la pregunta que me parece más grande. Si el cerebro puede fabricar una realidad tan convincente que no sabes que es falsa mientras estás dentro de ella, ¿qué garantía tienes de que la realidad que percibes despierto no tiene también esa naturaleza? No te estoy diciendo que el mundo no existe. Te estoy diciendo que lo que experimentas no es el mundo directamente. Es la versión que tu cerebro construye del mundo, filtrada, editada, coloreada por todo lo que has vivido. El sueño solo hace eso obvio, porque quita los datos externos y deja el proceso al desnudo. La percepción siempre fue construcción, siempre. Y entonces la pregunta de por qué soñamos se convierte, si la sigue suficientemente lejos, en algo completamente diferente. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la realidad que percibimos? ¿Y quién exactamente es el que percibe? No tengo respuesta para eso, pero me parece que es la pregunta correcta. Y me parece que cada noche, sin saberlo, sin elegirlo, tu cerebro te la está haciendo.